Hola, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablaremos de lo que significa tener una pasión, perseguirla hasta el final y la maldición de tener una vocación. Un podcast donde desmontaremos todos los mitos y leyendas de la figura del director y directora de cine. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que el cine, donde todo es mentira. Aquí arranca Rodad Insensatos. Hoy nos acompaña Santi Truyenque, director y co-guionista de Alfred Crema, película que se estrenó el pasado 20 de enero. Bienvenido, Santi. ¿Qué tal, Emilio? Pues un honor y un privilegio ser el primer invitado de esta maravillosa iniciativa. Muchas gracias. Vamos a ver qué tal se da. Como digo yo, gracias por venir a compartir miserias, porque de esto se trata, de compartir la experiencia de lo que es hacer una primera película. Y sobre todo, es muy sintomático también que seas tú el primero de los invitados, porque tu experiencia ha sido colosal, faraónica, para sacar adelante Alfred Crema, una película también a contracorriente dentro de lo que estamos acostumbrados, porque para ser una ópera prima, pues es una película que trata temas como el paso de los judíos en la Andorra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una película de época, es una película complicada que abarca pues muchos temas, muchos géneros, y quieras que no, como han dicho también la crítica y tal, es una apuesta valiente, diferente. En cualquier caso, enhorabuena, has hecho una película, lo cual es muy difícil. Felicidades. Entonces ahora nada, vamos a bucear un poco, vamos a rebobinar y quiero que nos cuentes cómo fue todo ese proceso desde el inicio hasta el final. Así que yo empezaría diciendo 2017, que fue más o menos cuando tú y yo nos conocimos, que ya estabas con esa película. ¿Quién era Santi Truyenque en el 2017? ¿Dónde estabas? La verdad es que habría que hacer incluso el flashback debería ir un poco más lejos. Deberíamos ir a diciembre del 2016, que es cuando rodamos el teaser del proyecto. Correcto, es verdad, me acuerdo del teaser. De 2016 hasta enero del 2023 son 6 años largos. O sea, 6 años largos que has tardado en que ese proyecto se haga realidad. No está mal, ¿eh? Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empieza el teaser? Yo creo que está muy mal y yo creo que no debería llevarnos tantos años poder hacer una película. Cierto, totalmente de acuerdo. Sea la primera o la segunda, que incluso seguramente será todavía más complicada que la primera, ¿no? Pero si comenzamos por el comienzo, la verdad es que en diciembre de 2016 yo era un director de programas de televisión, de videoclips, de publicidad. Recuerdo que en aquellos meses estaba rodando un programa para BTV, la televisión municipal de Barcelona, un programa titulado Volcans, un programa de entrevistas introspectivas y en profundidad con gente absolutamente random o gente que yo he ido conociendo y me interesaba, ¿no?, poder entrevistar. En paralelo estábamos ya levantando o preproduciendo el teaser de lo que iba a ser el Fred Crema. En aquellos tiempos se titulaba Fred porque respetaba el título de la obra de teatro de Agustí Frank, porque así es como se titula la obra original de Agustí Frank, la obra de teatro en la que se basa la película. Y creo que fue a comienzos de diciembre del 2016, aquel fin de semana, rodamos el teaser. Ya entonces habíamos diseñado un poco nuestro casting ideal, ¿no? De todos aquellos actores que participaron entonces, solo Roger Casamayor ha sido quien ha sobrevivido, quien ha permanecido de alguna forma leal o junto al proyecto hasta ahora, ¿no?, hasta el día de estreno. Lo cual dice mucho de él. Entonces yo tengo una pregunta con eso, porque me parece muy curioso, y es que cuando vosotros encaráis ese teaser, vosotros lo encaráis sabiendo ya que se va a convertir en una película o que queréis que se convierta en una película. Quiero decir, os lo tomáis como un punto de partida, de decir, venga, vamos a hacer esta película y la primera semilla que vamos a plantar es rodar un teaser, o es
vamos a hacerlo y vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a intentarlo, o cuál es el nivel no de compromiso, porque el compromiso siempre es absoluto y más viniendo de ti, sino el nivel de realidad que vosotros sabíais que tenías en ese momento? Yo creo que hay una certeza rodeada de muchísimas o miles de incertidumbres, ¿no? Es decir, nadie sabe, y más en este país, cuándo podrás rodar la película o qué sucederá en ese tránsito, ¿no? Hacia la realización de la película. Yo creo que hay una cuestión de voluntad en ese momento, de una apuesta, ¿no? Firme, porque ya el teaser evidentemente ya conlleva pues un presupuesto, hay que realizarlo, hay que rodar en Andorra, hay que mover, ¿no? Hay que poner en marcha toda una operación logística. Es decir, no es un teaser que puedas organizar en una tarde, ¿no? Además es también época, hay que buscar las localizaciones, nieve una vez más, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese momento se convierte empieza a convertirse en una realidad. El proyecto en sí, el proyecto en tu inconsciente y en tu imaginario y en el imaginario con el que vas a convivir a partir de entonces en el día a día, ¿no? Porque a partir de ahí, pues evidentemente pones en marcha pues la búsqueda de productores, ¿no? De financiación, etcétera, pero nunca sabes cuándo vas a poder rodar esa película. No es hasta el 2020 que empezamos a rodar, o en 2019 a prepararla, a hacer la preproducción. Por lo tanto, vives y convives con la incertidumbre total. Yo me he dado cuenta, hablando con directores, directoras, ¿no? Que se han visto en situaciones muy similares, incluso te diría casi con la mía, que muchas veces tú encaras un primer proyecto, en el que, bueno, pones todo, pero por circunstancias de, pues como tú bien has dicho, de financiación, de producción, de la vida en general, no se acaba realizando ese y entonces acabas optando por otro porque en un momento determinado se te abren otras puertas, o quizás es más barato, o quizás es más factible, tienes un actor, una actriz, el elemento que sea. Claro. Entonces, en tu caso, por lo que veo, sí que estabais como muy enfocados en Alfred Crema desde el inicio. O sea, nunca tú, por ejemplo, en ese momento hasta el 2020 que inicias el rodaje, nunca, como si dijéramos, dejas ese proyecto, nunca tienes nada en paralelo, sino que Alfred Crema ocupa todo lo que es tu mente, tu concentración y tu espíritu cinematográfico al final. Sí y no. Es decir, es cierto que esta película ocupa o pasó a ocupar la totalidad de nuestra concentración, de nuestra dedicación, pero también es cierto que hacer cine es un reality check continuo, ¿no? Es decir, yo ya, sobre todo hoy en día, ¿no? Ya no debes creerte a esos directores que presumen de haber realizado o llevado a cabo una filmografía tal y como la habían imaginado y diseñado, ¿sabes? Yo no creo en eso. Yo creo que la carrera de un director... Eso no existe, además. No existe. Pero es un mito. Es el mito del director, o que ves, ¿no? Ves una filmografía de Bergman y dice que parece que todo tenga sentido y que todo tenga... Bueno, es un poco... Yo creo que le pasa como todo lo que rodea el cine. Es un poco el print de Legend, ¿no? Porque también vende más y de cara a uno mismo también se vende más eso. Es decir, yo he optado por hacer esto, luego lo otro, he intentado tener una especie de coherencia cinematográfica dentro de mi carrera, cual es mentira. Cada uno hace lo que puede, cuando puede y cuando le dejan. Claro, yo he llegado a la conclusión que esa es la versión edulcorada del cine, y cada vez me interesa menos, como el mito del director súper joven, ¿no? Esta cosa del mito de hacer una película con 26 años como Orson Welles, porque llega un momento en la vida en que te das cuenta que no eres Orson Welles, que nadie es Orson Welles, que de Orson Welles solo ha habido uno, ¿no? Y Orson Welles es Orson Welles porque ya en su adolescencia había hecho lo que había hecho, ya de niño hacía lo que hacía, etcétera, ¿sabes? Todos estos mitos... Pero esto se debe, yo creo que es en parte mucho en la sociedad en la que estamos, que es la sociedad del triunfo, que parece que tienes que triunfar con lo primero que hagas y cuanto más joven mejor, porque si no, no eres nadie. Quiere decir, hagas lo que hagas, enfoques lo que enfoques, sobre todo en una película. Si en tu primera película no la haces con 25 años, de repente vas a Cannes, ganas y te Goyas y revientas la taquilla, eres y es la película un fracaso, lo cual es mentira, porque lo que pretende demostrar esto y lo que tú estás demostrando en el sentido de que has tardado 7 años en hacerlo, es que el triunfo es hacer la película. El triunfo es hacer una película. Claro. El que luego funcione o no funcione, pues depende de muchas cosas. Pero es verdad que nos han educado, nos están educando, nos están dando inputs continuos donde se trata de triunfar cuanto antes mejor y reventarlo todo. Pero esa es una narrativa trasnochada, pasada de moda, carente de todo valor y que me importa una puta mierda, sinceramente. Como tiene que ser. Exactamente. Y creo que ya es hora
a estas alturas de la película, a estas alturas de la historia del cine, de la creación y de los directores de cine, de cambiar la narrativa. Porque seguir alimentando este tipo de mito, de falso mito, es en realidad mucho menos interesante que afrontar o contar la realidad tal como es, ¿no? Es decir, la aventura de hacer una película hoy en día, o la desventura, ¿sabes? Y todo lo que comporta y conlleva, es mucho más interesante que seguir alimentando determinados mitos son basados o que buscan el éxito, que asocian lo joven o lo vigoroso con el éxito o con el reconocimiento social. Todo esto es un desastre. Es un desastre, para empezar, moral, pero luego si quieres ya entraremos en detalles respecto a la filosofía, ¿no? de cada uno de nosotros, respecto a cómo filosóficamente o vitalmente te enfrentas al hecho de hacer una película, ¿no? Entonces, dicho esto, lo cual está bien, nos retrotraemos a Andorra, diciembre de 2016, claro. Hacéis un teaser y entonces a partir de ahí encaráis con todo lo poco que tenéis, con la ilusión, y con el teaser bajo el brazo, la búsqueda de socios, de financiación, dentro de lo que cabe. Vosotros tenéis ya una dirección firme o una decisión firme de decir, venga, vamos a hacer Alfred Crema y se va a convertir en mi primera película. Ok. Este teaser pasa a ser nuestra principal inversión y nuestro principal interés. Cuando hablo de nosotros, por cierto, debo hablar de Agustí Frank, que de alguna forma es el origen de todo, porque él escribe una obra de teatro, y de Alfons Teruel, que es el productor andorrano, ¿vale? Y todo esto, la iniciativa la lideran un poco Red Nose, que es la productora de Alfons y Agustí, que son mis socios, mis amigos, mis compadres en esta aventura, ¿no? Perdón, tus compañeros de miserias. También, por supuesto. Es más, o sea, Alfons como productor te podría contar una historia, Agustí como escritor también te podría contar otro itinerario, ¿no? Por supuesto, todos son miserias, y más vale tener gente alegre a tu lado, porque te va a hacer falta el buen humor, ¿no? Para llevarlo bien todo esto. Lidiar con todo. Sí. Y un poco retomando lo que decías, es decir, es cierto que esto es nuestra primera inversión, pero también es cierto que tú siempre estás manejando varios proyectos a la vez, porque nunca sabes cuál te va a salir. Y porque también en ese tránsito de hacer una película que te va a llevar 4 o 6 años, tal vez acabas haciendo otra cosa. Y porque nunca sabes si va a cuajar, si vas a llevar a cabo el Fred que Crema, si el Fred que Crema va a convertirse en una realidad. Por lo tanto, siempre tienes que estar a punto, ¿no? De improvisar, de que en cualquier momento tendrás que sacar del cajón otro guión, ¿no? Y tienes que abrazar justamente el caos y la incertidumbre, ¿no? Y los directores, en mi caso, pues bueno, intentamos ser como control freaks, ¿no? Intentamos ser gente que muy focalizada, ¿no? Muy concentrada, pero a la vez tienes que aceptar que todo es un tránsito absolutamente lleno de incertidumbres, ¿no? Que estás navegando en un mar sin brújula, sin mapa y con el bote totalmente haciendo aguas, ¿no? Y también a mí, por lo que me da la sensación, por lo que explicas y por mi propia experiencia, pero que es todo tan frágil, tío, porque de repente estás subido, pues eso, en un barco que parece que vas viento en popa a toda vela y se te desata la tormenta así. Y se te va toda la mierda, o de repente pues tienes un contratiempo con el que te pasa como 2 minutos antes de rodar, o de repente, bueno, se te cae una actriz. Quiero decir, son cosas con las que uno nunca cuenta y te hace como vivir permanentemente en el alambre, ¿no? Un poco, me parece que es esa especie de... Es un fundamentalista, sí. Estás ahí, eres haciendo, en fin, malabares continuamente y intentar mantener el equilibrio para no caer en el vacío, ¿no? Pero creo que esto también comporta una cierta actitud, ¿sabes? Y esto no te lo cuento como con resignación o con drama, ¿no? En el sentido, es decir, yo creo que forma parte, también esto conforma tu identidad y tu actitud, ¿no? Respecto al cine, al oficio y la vida. Es decir, lo que es más importante, yo creo que se plasma en la película al final, ¿no? Bueno, si lo hemos hecho bien, a mí es el tipo de cine que me gusta. Es el cine en el que de alguna forma tú como espectador puedes sentir que hay una mirada, que hay una personalidad, que hay un carácter muy particular, ¿no? Cuando ves las películas de Cassavetes, por poner el ejemplo de un director, uno de mis directores preferidos, pues tú sientes esa presencia, tú sientes la presencia del director,
¿no?, que te acompaña. Creo que vivimos en un momento de muchísima impersonalidad, de mucha impostura, de mucho postureo, de mucho copy-paste formal, ¿no? Ya bien sea en el mundo del blockbuster o en el cine de autor, en todas las categorías. Y a mí cada vez me cuesta más encontrar justamente lo que me gustaría a mí ofrecer, ¿no?, que es personalidad y carácter, más allá de que la película sea buena o mala. Muy bien. Entonces, una vez tenéis todo esto ya tan claro y definido, ¿cómo encaráis la búsqueda de potenciales socios, de productores? De decir, vamos a hacer que esto sea una realidad. O sea, quiero decir, ¿os ponéis como un calendario, hay unas fechas, o es vamos a ir haciendo hasta que encontremos a alguien? La verdad es que, claro, te puedes marcar fechas, pero cuando el sector, ¿no?, iba a decir industria, pero nosotros no podemos hablar de industria, podemos hablar tal vez de sector, ¿no? Y las circunstancias son tan precarias, sabes perfectamente que ese calendario no lo vas a cumplir, ni lo vas a ver realizado por etapas tal como lo tienes previsto. Es decir, dedicarnos a esto en este país, sobre todo, yo creo que en todo el mundo, pero bueno, este es nuestro ejemplo. Tú tienes que cargarte de paciencia y de resiliencia, y sabes perfectamente que todo va a llevar más tiempo del que te gustaría. Y por lo tanto también tienes que convivir ya no solo con la incertidumbre, sino con la espera. ¿Y qué coño pasa mientras esperas? Totalmente. A eso voy a ir después, porque eso es uno de los temas que yo quería tratar. Pero lo que tú decías es cierto, lo que cuentas de que quizá no es demasiado verídico el marcarte un calendario, pero al menos sí que te sirva como referencia, ¿no? Porque al menos tienes que tener una referencia para luego ir viendo si cumples plazos, si no, si tienes que alargarlos, porque si no puedes caer en la sensación de decir, bueno, pues esto ya, yo qué sé, es algo como muy etéreo, muy abstracto, ya se hará, ¿sabes? En cambio, si te vas marcando plazos, hay una parte de realidad, hay una parte terrenal que dices, venga, vamos a luchar por llegar aquí. ¿Qué hemos conseguido cuando estamos aquí? Esto, mierda, pues no tenemos suficiente. O sí lo tenemos, venga, siguiente. Pero creo que está bien, tú lo decías, los directores como control freaks, ¿sabes? Creo que está bien como ancla a la que agarrarse, porque si no es eso, es todo tan volátil que no sabes, ¿no? Pero yo más que plazos o calendarios, yo lo que ahora, ¿no?, de alguna forma puedo recomendar en ese sentido es que tienes que estar encima del proyecto, tienes que estar encima de las personas de las que depende el proyecto también, ¿no? Tienes que hacer un seguimiento de día a día, semana a semana, más que los plazos, porque los plazos sabes perfectamente que no vas a cumplir ni uno, porque esto se va a dilatar en el tiempo, que quiere decir en los años. Por lo tanto, lo único que puedes hacer es estar pendiente y estar encima, básicamente, de los procesos, de hacer reuniones, de perseguir a la gente. Un director de cine que quiere hacer una primera película es alguien que persigue a otras personas para que le ayuden a hacer una película. Es una buena definición, es un buen titular. ¿Qué es un director de cine novel? O una directora de cine novel, alguien que persigue a las personas que necesita para hacer su película. Muy buena esa. Ni más ni menos, es un perseguidor, es un buscador y es un perseguidor. Y además, en el sentido literal, ¿no?, que tienes que estar encima de las personas, ¿no? No porque los otros no estén haciendo su trabajo, no, ni mucho menos, sino porque es la única manera que tienes de hacer que las cosas avancen y sucedan. Porque además el proceso está sometido a muchos trámites burocráticos. Y por lo tanto, eso también conlleva una espera. Pero eso no significa que tú tengas que estar de brazos cruzados. Tú tienes que estar trabajando a favor del proyecto de muchísimas otras formas, ¿no? Tienes que, pues, yo qué sé, hacer localizaciones, tienes que ir una y otra vez allí donde vas a rodar, tienes que encontrar esas localizaciones, tienes que empezar a buscar tus colaboradores o la gente del equipo, tienes que empezar a engañar a la gente también, ¿no? Es decir, somos perseguidores, buscadores y también somos, engañar, pero ojo, que engañar en el buen sentido. En el buen sentido, tío, Sí. que nadie se piensa aquí que estos directores y directoras mienten. No, porque... Yo creo que somos mentirosos. Camelan. Me encanta, no, sí. Es más, yo creo que es más un juego de seducción, de decir, bueno, yo quiero que te sumes a esto, pero Sí, está muy bien. mentir en el... Yo creo, ya no estoy muy de acuerdo ahí. No, está Mentir, muy bien porque... No. Ya, pero tú tienes una tendencia a hacer que las cosas sean más bonitas, ¿no? A edulcorarlas. Y yo después de esta experiencia tiendo a desnudarlo, a despojarlo y hacer que sea todo lo más crudo posible, ¿no? Porque esto nos enfrenta realmente a un escenario, a una realidad que siempre se presenta de forma como muy cruda y muy desnuda. Me encanta, me encanta definir a un director
y lo estamos haciendo ahora, así, improvisando un poco en la conversación, ¿no? Como un perseguidor, como un buscador y como un mentiroso. Un mentiroso en el buen sentido de la palabra también, porque no hay nada más bello que mentir para alcanzar un propósito basado en la belleza, ¿sabes? Que es el cine, tío. Bueno, el pero cine. eso es más una seducción que no una mentira. No, porque yo vengo de la escuela de Werner Herzog y a mí Werner Herzog me ha enseñado a abrir puertas y a falsificar documentos y permisos para poder rodar en cualquier sitio y es alguien que dice menos matar, todo está permitido para hacer tu película. Y estoy totalmente de acuerdo con esa idea, que es seguramente uno una máxima romántica aplicada al cine, ¿no? Es decir, Sí, todo lo está pasa, permitido pero... menos matar para hacer una película. Bueno, Sí, pues, pero eso se trata. hasta cierto punto. Pero también es un poco print the legend, porque hay cosas que las que no, o sea, hay cosas en las que no se pueden hacer con tal de hacer una película, porque al final de lo que estamos hablando es simple y llanamente eso. Es una película, nada más. Claro. Quiero decir, bueno, pues ya está. No estás rigiendo el destino de ningún país, ni tus decisiones van a afectar a... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una película. No estamos curando el cáncer, Emilio, Claro, ¿vale? eso. Pero, a la vez, es lo único que ahora mismo, es lo único que sabemos hacer o es lo único que se nos da mínimamente bien y es lo único para lo que creemos servir. Y cuando yo hablo de que todo vale, significa que vas a invertir durante unos cuantos años lo mejor. O sea, vas a invertir los mejores años de tu vida en ello. Por lo tanto, vas a hacer todo lo posible para que esto valga la pena y para que esto cunda. Más allá de que la película sea buena o mala, eso no importa. Y además, en buena parte, igual tampoco depende mucho de ti. Lo que depende estrictamente de ti es el esfuerzo directo que vas a aplicar sobre la materia, ¿no? sobre este asunto. Y por lo tanto, ahí sí que tienes que cambiar ese chip y tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea. Y vas a tener que mentir, y vas a tener que robar, o vas a tener que entrar en propiedades ajenas, o vas a tener que hacer cosas para conseguir ese plano. Porque sabes que el sol está a punto de ponerse, no vas a volver a esa localización y vas a tener que hacer alguna cosa. Mientras no pongas en riesgo la vida del equipo o no tengas que matar a alguien para hacer una película, yo creo que todo está permitido y está bien. Creo que esa es una buena actitud. Eso no significa que tengas que llegar a decisiones extremas, ni mucho menos, pero que eso forme parte de tu mindset, ¿sabes? Que tu mindset esté construido en base a ese gran sacrificio que vas a tener que hacer como director. Muy bien. Interesante, ¿eh? Entonces, una vez te conviertes tú en un delincuente, básicamente, ¿cómo es ese viaje de... Quiero decir, pero... Bueno, o en serio, es decir, también los delincuentes tienen un código de honor. Es que me encanta, o sea, me encanta... O sea, hay algo muy parecido a un director de cine que es un criminal. O sea, es muy interesante este símil, ¿no? Hostia, no me lo había planteado eso, pero bueno, lo que es criminal es lo que hacen muchos directores y directoras a la hora de enfocar sus proyectos y de cómo tratan a la gente, que eso es otro tema, que eso sí que es criminal. Pero en cualquier caso, volvamos a tu crimen, que es tu película, con lo cual Andorra, ahora estamos ya en el 2017. A mí lo que me interesa ahora mismo, ese viaje que haces desde que iniciáis la búsqueda de socios hasta el 2020, que es cuando inicias el rodaje, por ejemplo, con todo eso lo que decías de estar encima, porque pues eso conlleva un desgaste, conlleva pues un seguimiento continuo, diario, perpetuo, pero mientras todo esto se cuece, todo eso va hirviendo, va haciendo chup chup en la olla, Santi Truyenque, tú como director que está iniciando una película, como delincuente, ¿cómo te ganas la vida, tío? Porque claro, entiendo que eso de momento no te está generando ningún rédito, ¿sabes? Porque al final es tu película, entonces Santi Truyenque, cualquiera, pero en ese sentido, cuando tú aún no tienes, como tú decías, los apoyos institucionales, que solo sois vosotros, Red Nose y tú, que vais a la búsqueda del tesoro, como si dijéramos, ¿cómo te ganas la vida? ¿Cómo consigues compaginar eso? En ese momento todavía no hemos llegado a la precariedad material de los últimos años. Y por lo tanto, en ese momento todavía estoy trabajando, haciendo cosas de televisión, cosas de publicidad, documentales. Es decir, van apareciendo trabajos en los que evidentemente con los que tengo que ganarme la vida, ¿no? Mientras vamos y comenzamos el proceso de encontrar una coproductora y por supuesto seguimos pues reescribiendo el guión.
Porque aquí, claro, tienes tanto tiempo que lo vas retocando continuamente el guión y llegas a tener hasta 10 versiones, ¿no? Eso me parece una salvajada, ¿no? O es una de esas lecciones que yo he aprendido, ¿no? Bueno, y sobre todo porque aparte en este proceso, ¿no? El guión siempre va cambiando según el momento en el que estés tú, en el momento emocional, en el momento personal, y, claro. y eso se traslada al papel. Pero eso no quiere decir que lo hagas mejor. Pues claro, totalmente. Bueno, mientras tanto, yo me gano la vida haciendo cosas en televisión, publicidad también, ¿vale? Y es entonces cuando, bueno, nos ponemos en marcha y buscamos productores, intentar conocer gente que pueda coproducir, ¿no? Que pueda sentir interés por la historia, por el proyecto y que, bueno, nos acompañe en esta aventura, ¿no? Previamente creo que es Agustí y Alfons que conocen también a Sandra Ford de Films de Lorient y un poco pues para intentarlo nos reunimos con ella. Yo creo que ella ya mostró interés por la historia de Agustí, por la obra de teatro, etcétera. Y en ese momento pues ¿no? Agustí me presentó a Sandra, que es un momento importante también en el que un productor o una productora y el director se conocen, ¿no? Sí, ahí tienen que pasar cosas, o sea, os tenéis que gustar. Es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión porque ya entra de alguna forma la parte ejecutiva del proyecto, ¿no? Bueno, digamos que lo que es la película en sí pasa de nivel, ¿no? Cambia de fase. Es decir, entra en otro momento. Sí, totalmente. De hecho, es este momento ejecutivo en el que se empieza a hablar o se empieza a tener en cuenta lo que valen las cosas. Yo creo que como director, o los directores, al menos en España y en Europa, hay como una cierta dejadez o desinterés por el aspecto estrictamente industrial de la profesión y económico, ¿no? A mí me encanta la historia económica, muchas veces aplico analogías, ¿no? de economía, no sé, me encanta pues Warren Buffett o Charles Munger, ¿no? el socio, el creador de Walmart, ¿no? Sam Walton, ¿no? Todos estos tíos súper emprendedores que a veces nos cuentan muchas cosas, me han enseñado que y también Werner Herzog, luego te lo cuento, lo importante que es que un director sea consciente de lo que vale una película. Claro. Económicamente, no, claro, no. O sea, no te encontrarás muchos directores. Me parece a mí que debería ser así. Bueno, pero de acuerdo. Y es muy importante tener en cuenta esto, porque una vez Werner Herzog me dijo una cosa. ¿Cuál es el secreto de Werner Herzog? Para que haya tenido una carrera tan larga, ¿no? Tan longeva. Es un señor que ya tiene cerca de los 80 y no para de trabajar una y otra vez, ¿no? El secreto de Herzog, o el consejo que él ofrece a los cineastas jóvenes es: nunca te pases de presupuesto y nunca te pases de calendario de rodaje, ¿no? Esas son, básicamente, si consigues rodar incluso por debajo del calendario previsto y si consigues ahorrar incluso, ¿no? algún céntimo del presupuesto, eso te va a garantizar que una continuidad laboral como ninguna otra, ¿no? Eso es lo principal para él. Y de hecho, él siempre, incluso sus primeras películas, Fitzcarraldo o Aguirre, La Cólera de Dios, son películas que no gastaron más dinero del que estaba previsto. O sea, no, aunque parezca que sus rodajes, ¿no? fueran muy caóticos y llenos también de incertidumbre y de aventuras, en realidad sus películas no costaron más dinero, como podría ser pues el caso de Apocalipsis Now, ¿no? Por poner un ejemplo clásico, ¿no? Extremo, ¿no? Sí. Y él me dijo una vez una cosa muy interesante, Herzog decía: mira, tú tienes el derecho de hacer la película que tienes en la cabeza, ¿no? La película que tú quieres hacer como director, pero tienes la obligación de no arruinar a tus productores. Y este es un mantra que para mí, hostia, se quedó un poco grabado, ¿no? A fuego, ¿sabes? Y hay que comprometerse justamente con el presupuesto que te vayan a dar, sea mucho o poco. Normalmente poco para la película que tú tienes en la cabeza, y por lo tanto eso va a representar también una negociación constante con los productores, o te vas a ver obligado a reescribir partes para poder encajar en el presupuesto que tengas. Y eso hace que estés permanentemente con los pies en el suelo, ¿sabes? Que no se te vaya la olla. La parte del dinero, que es una parte fundamental, también te permite tomar realidad con el proyecto, con tu película, ¿sabes? Es tu película, pero tú no has puesto dinero, no es tu dinero, es el dinero de alguien, ¿no? De otras personas, el dinero de los contribuyentes. Depende en qué caso, ¿eh? Hay gente que sí que pone su dinero. Bueno, por supuesto, hay gente que hipoteca sus casas, casa habituacía, etcétera, etcétera.
hay miles de ejemplos, ¿no? Pero en este caso yo no he puesto mi dinero, o habré puesto mi tiempo, o habré puesto muchas otras cosas que las podría poner o las podría monetizar si quisiera, ¿no? Si quisiera darle un sentido económico a todo, ¿no? Por supuesto, porque todo también puede valer dinero, ¿no? Por supuesto. Pero este momento es fundamental, el momento en que encuentras un productor, una productora, y de alguna forma, bueno, os caéis bien, os gustáis, a él o a ella le gusta tu visión o tu actitud. Yo también reconozco que a veces no tengo la mejor entrada, porque soy una persona así como muy vehemente, como muy fuerte, ¿sabes? Como muy de cara, a veces soy como muy excesivamente contundente. Muy herzogiano. Muy herzogiano, totalmente, ¿sabes? Y a veces esto tiene una entrada un poco, wow, ¿no? Este tío, ¿de qué va, no? O sea, ojo, ¿no? Y es en la larga distancia, en la que, bueno, en el trayecto largo, pues en el que tienes que ir justamente ofreciendo también ejemplo, ¿no? Porque además esta es un viaje muy largo y por lo tanto vais a convivir y vais a compartir muchas cosas y siempre va a haber muchas diferencias. Claro, y de estas cosas que compartes no siempre son buenas, ni muchas son buenas. Con lo cual tienes que tener ahí una unión y una comunión que creo que es fundamental, ¿sí? Porque al final es verdad lo que decías, que los dos vais en el mismo barco, o sea, para bien o para mal, entonces hay un punto que hay que entenderse. Y hay que remar en una misma dirección. Sí, es decir, hay que compartir una misma visión, que es la visión, por un lado, del director, por supuesto, esta visión artística, pero luego hay una realidad económica que es la que está gestionando el productor, ¿no? O los productores, ¿no? El día a día de la película. Y por eso insisto en esta idea que te comentaba, ¿no? De que ese guión, llegará un momento en que el guión del Fred que crema, será inviable con el dinero que tenemos, ¿no? Y por lo tanto tendremos que hacer un sacrificio. Porque ahora que estás hablando de esto, una pregunta: las sucesivas versiones del guión del Fred que crema, ¿sí?, ¿son debidas a necesidades de producción para intentar encajarlo dentro de los diferentes ajustes presupuestarios, o es o vienen determinadas o pedidas por criterios artísticos por parte de los productores? No, ambas. De hecho, es decir, yo creo que cuando tienes tanto tiempo, o cuando inviertes tanto tiempo en levantar un proyecto, por supuesto el guión lo estás retocando constantemente. Creo que a veces en exceso. Y creo que a veces la película puede padecer de este tipo de intervención constante, ¿no?, en el material, ¿no? Porque se te ocurren ideas nuevas, vas añadiendo secuencias. Creo que nosotros, por ejemplo, cometimos algunos errores. En ese momento no lo creíamos, pero luego lo aprendes. Es muy interesante las lecciones que aprendes de todos los errores o de todas esas decisiones que has tomado porque tenías el tiempo. Sencillamente no tenías nada más, no tenías el dinero, no tenías fecha de inicio de rodaje, no tenías el cast cerrado, no tenías el equipo técnico, pero tenías tiempo. Y tenías tiempo con tu guionista para ir elucubrando y diseñando nuevas secuencias y retocando, etcétera. Es que el peligro que corres ahí es que a veces la historia se pierda. O se pierda o se haga innecesariamente más grande o más larga. Una cosa que me encanta a mí me encanta el final de Fred que crema, tal como está resuelto el tercer acto. Algunos dicen que es precipitado, a mí me encanta que se precipite justamente en este sentido. Y cómo cerramos la película, ¿no? De la manera más sencilla, simple posible. Pero no es así en el guión. Si tú lees el guión, verás que en el guión hay varios finales. Y esto es muy curioso, porque yo odio las películas con varios finales, ¿no? Estas que nunca acaban, ¿no? Estas que nunca acaban, que hay como un final y luego hay un epílogo y luego hay un reepílogo. Y para ponerte un ejemplo muy gráfico, es el cine de Spielberg, ¿no? Spielberg parece que siempre... Estaba pensando en Spielberg, justo. Totalmente. Y es algo que siempre tengo problemas con Spielberg en ese sentido, ¿no? Pues me parece un gran narrador, un gran director, pero siempre hay como esa necesidad innecesaria, ¿no?, de explicarte cosas, ¿no?, de ir cerrando tramas o personajes, y ahora esto y ahora aquello, ¿no? Y lo vas convirtiendo en un epílogo tras otro, ¿no? Y en este caso, el guión es exactamente así. El guión del Fred que crema hay varios finales, porque estás cerrando diferentes tramas. Y te das cuenta, y de todo esto te das cuenta en el montaje, ¿no? Porque cuando tú escribes y lees el guión, sí, funciona, está bien. Y además lo ruedas. Y luego lo montas.
Pero llega un momento que en el montaje te das cuenta que dices, no, hombre, no, pues si el tercer acto ya estás concentrada en la protagonista, esto es para ella, ya no importa lo que suceda con el resto de personajes, no tenemos por qué contar lo que les sucede, no, esto a nadie les interesa, ¿no? Se han ido de la película, se han ido de la historia. Nos quedamos con Sara y ella nos conduce hasta el final, ¿no? Pero esta enseñanza, que es algo que adquieres con la prueba y error, ¿no? Claro. ¿Sabes? Con la experiencia de vivirlo, de rodarlo, de escribirlo, etcétera, ¿no? Y ahora, si yo miro atrás, digo, hombre, hicimos hasta 10 versiones del guión. 10 versiones impresas, repartidas en equipo. No lo haría. Y sobre todo porque yo siempre he pensado que el cine, en particular, es el ejemplo claro de... Tú puedes tener muy clara una cosa, o tú puedes tener muy claro el camino, pero hasta que no ves el resultado final, no te das cuenta de lo que has conseguido o de lo que no has conseguido. Quiero decir, con lo que tú explicas del guión, tú tienes esa intención, tú tienes esa idea, tienes esa, voluntad de decir, pues el tercer acto me voy a quedar solo con Sara y tal. ¿Va a funcionar? Pues quién sabe, tío, porque al final eso es una cosa que tú crees que va a funcionar, pero luego pasan muchas cosas, porque pasa un rodaje, pasa un montaje, pasa una postproducción, y entonces... Ahí se van generando otras cosas y de repente tú cuando ves la película dices, hostia, pues es que a lo mejor no funcionaba. Pero ¿qué ocurre? Que solo te das cuenta cuando la película está hecha, ¿sabes? No, quiero decir, no tienes la oportunidad de volver atrás y decir, hostia, voy a volver a rodar eso. Bueno, a ver, hay gente que tiene esa oportunidad, pero que son muy pocos y no en este país. Entonces, quiero decir, con esto te decía que a veces es como un riesgo que tú corres de decir... Esto va a salir bien porque yo os lo digo, pero que nadie lo sabe. O sea, pero que yo tampoco lo sé si va a salir bien. Esto es porque yo pienso que va a salir bien, creo que va a salir bien, quiero que salga bien y esta es mi apuesta. Hay mucho de intuición en esa apuesta. Efectivamente. Bueno, intuición y también en creer en ti mismo. Sí, de fe. Exacto. Pero es todo una entelequia en el fondo, ¿no? Pero debo decirte que no hay nada tan vivo como una película. Una película es un ente. Correcto. ¿no? Y está mutando constantemente. Día a día, además. Y la película dialoga contigo como director como no lo hace con ningún otro miembro del equipo. En este caso yo creo que la película nos somete a nosotros, a los directores. Si no estamos... es al revés, ¿no? En Occidente creemos que el director o el creador, ¿no? es el principio y fin, ¿no? Es el origen. Y en Oriente se cree que no, que la película o la obra ya existe, y entonces lo que hacemos es revelarla a nosotros, ¿no? Por lo tanto, la película nos somete a nosotros. Y esto es muy interesante porque a medida que la película se va de alguna forma revelando, primero en el guión, luego en el rodaje y posteriormente de una manera trascendental en el montaje, la película te va hablando, te va diciendo, te va enseñando el camino, ¿no? Y evidentemente en muchas ocasiones lamentarás haber rodado, no haber rodado, lamentarás muchas de las decisiones que has tomado anteriormente, pero en el montaje, en la sala de montaje, es la hora de la verdad, punto, no hay más, ¿no? Pero la película aún así se va manifestando y se va construyendo, y yo diría que casi a sí misma, de alguna forma, ¿no? Te va revelando el camino, y esto lo hace súper interesante, ¿no? En este sentido. Muchas de estas decisiones que vas a tomar en el montaje son decisiones que no habías previsto durante la escritura o durante el rodaje. Por lo tanto, vas a tener que innovar o vas a tener que buscar soluciones nuevas con un material que ya ha estado escrito y ha estado rodado. Bueno, y también hay un punto que a mí siempre me ha parecido que es fundamental, que es que la gente, o sea, siempre dice, bueno, precisamente lo que tú estás comentando ahora, que es que tú tienes que tomar decisiones con un material que ya has rodado, que muchas veces viene dado pues por circunstancias de la producción, del rodaje, que has tenido pues más días, menos días, te ha faltado tiempo, te ha sobrado medios, quiero decir, lo que sea, pero tú tienes que trabajar con ese material. Pero para mí hay una cosa que yo en mi caso he descubierto siempre, que es que hay un factor emocional en el sentido que tú no eres la misma persona la que está montando la película que la misma persona que la rodó, que la misma persona que la escribió, porque tu vida ha cambiado tanto, ha sido tan intenso. Entonces, al final, tú como persona, las decisiones que estás tomando, no eres el mismo Santi el que está montando el Fred que crema, que es el mismo Santi el que la rodó, y mucho menos el mismo Santi que la escribió y rodó ese teaser. O sea, hay tres personas distintas ahí. Sí, estoy de acuerdo, pero no quiero aceptarlo de esta forma. Bueno, pero eso no quiere decir que no sea. No, pero porque ella implica una presencia del ego.
y el ego nos jode y nos puede condicionar mucho. Es decir, aun siendo cierto lo que apuntas, creo que tenemos que mantener en todo momento una distancia respecto a todo, pero sobre todo a tu película, a tu material y a ti mismo como director o a todas aquellas decisiones que vayas a tomar, ¿no? Hay que mantener siempre una distancia. Es decir, es evidente que tú la película te va a transformar. Pero es ella quien te está transformando, y eso tenemos que acogerlo humildemente en este sentido, tenemos que aceptarlo, ¿no? Que forma parte del camino del héroe en este sentido. Totalmente, pero yo lo que me refiero es, o sea, yo no lo veo tanto como un ego, sino que cuando tú estás encarando cierta decisión, digamos que es el peso de la mochila que llevas encima de todo eso. Entonces, a lo mejor algo que para ti era muy importante en el proceso de escritura, con la experiencia que tienes, estás viendo que dices, hostia, pues que en este momento lo mejor para la película no es esto, es que a lo mejor esta secuencia tiene que ir fuera. Por ejemplo, te estoy hablando de casos así, no tanto el ego, sino de tienes que mantener esa distancia para tener claro qué es lo mejor para la película, pero no se puede obviar que tienes un componente ahí emocional, pero porque todo el mundo lo tiene, y al final es lo mismo que decíamos cuando estás haciendo una versión de guión, no es lo mismo, no es la misma persona cuando estás escribiendo algo que a lo mejor 4 meses después, por lo que sea, por el estado emocional en el que estás. Yo creo que tienes que convivir con la emoción de la historia, del guión, de las interpretaciones, pero no con tus emociones, que es una cosa muy diferente. Por eso insisto en imponer esta distancia. Es muy importante, porque si no te vas a dejar... porque al final muchas decisiones las estás tomando más por orgullo o por tus cojones que no por una cuestión de sentido común. Y a veces, esto que acabas de decir, aprendes cosas de la película o del guión o soluciones que vas a tomar, o decisiones que vas a tomar, pero básicamente gracias a Dios porque aplicas el sentido común y una cuestión estrictamente práctica. O sea, práctica, de que tienes las horas que tienes los elementos que tienes, no tienes todo aquello que necesitabas en tu cabecita, pero ahora tienes otra realidad que vas a tener que gestionar de la misma manera que, como decía Coppola, ¿no? Es decir, si yo llego a una localización y había previsto rodar con sol pero está lloviendo, pues vamos a rodar igualmente con lluvia, ya le daremos la vuelta, ¿no? Es decir, tienes que aplicar constantemente una actitud como muy práctica. Y también esto es muy importante, esto te lo da, te lo da la distancia. Totalmente, pero es que no hay que olvidar que, bueno, ya lo dijo Samuel Fuller, tío, emotion, tío, el cine es emoción. Entonces lo que no puedes es encarar el proceso de una película siendo totalmente frío, porque al final lo que le estás poniendo tú es emoción a eso, y eso, tío, se nota en una película. ¿Cuántas veces hemos comentado películas que dices, hostia, es que esta persona tiene una mirada muy fría, o tiene un approach, tiene un enfoque muy frío, es como muy aséptico, no hay alma ahí? Entonces, esa alma es la que tú tienes que poner en la película, consciente o inconscientemente. Claro. Entonces, no puedes obviar ese factor emocional. No puedes ni debes. Yo creo que eso viene condicionado por tu personalidad, por tu persona. Y eso es lo que tú vas a traer, ¿no? En el proyecto, lo que vas a aportar al proyecto, ¿no? Pero es muy importante convivir con la emoción de la película, con la emoción de la historia, no con tus propias emociones, porque tus propias emociones son una trampa. Y ahí vas a caer. Si eres prisionero de tus emociones, vas a tomar muy malas decisiones. Es un proceso que comporta un cierto trabajo personal, emocional, evidentemente. Creo que estamos hablando de lo mismo, pero a mí me gusta incidir en esta diferencia, ¿no? Es decir, totalmente a favor de las emociones o del cine como emoción, pero es las emociones de la película, de la historia, de las interpretaciones, y no las propias emociones. Otra cosa es la personalidad, el carácter que le vas a imprimir con tu presencia y con tu mirada, ¿no? Pero hay que intentar que tu mirada esté menos condicionada por tus emociones que por la emoción de la película. Una vez más, es decir, lo que debemos evitar es que nuestro ego se imponga a la personalidad final de la película. Totalmente, pero mira, es que voy a aprovechar esto que dices, hablando de las emociones y el ego. Creo que nuestras emociones, emocionalmente, nos hemos liado, y nuestros egos nos han ido haciendo derivar hacia otros lados. Entonces, vamos a dejarlo aquí, de momento, porque para ser nuestro primer podcast, yo creo que los oyentes van a tener más que suficiente. Vamos a hacer una pausa, continuaremos en el próximo episodio con Santi Truyenque, que nos seguirá deleitando. Bueno, seguiremos charlando sobre cine, sobre el Fred que crema, y parece que sobre mucho más, sobre la vida.
Gracias a todos y a todas por escucharnos y soportarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Rodad Insensatos. Muchas gracias, Santi. Gracias a ti.